Si alguna vez viste algo en Pinterest y pensaste, ¿cómo se hace esto? Este video es para ti. Encontré una foto en Pinterest que me encantó. No tenía patrón, no tenía instrucciones, no tenía nada. Intenté recrearlo paso a paso con distintas texturas, distintos colores. Honestamente, estaba a punto de darme por vencida. Pero, mira lo que pasó. Para este proyecto voy a estar usando este hilo de algodón que me sobró de cuando hice el bolso. Es el color Parchment, tiene 100 gramos y recomiendan aguja de 5 milímetros. Una cinta métrica, unos botoncitos que le combinen al color de hilo que estén usando, un marcador y una aguja de 5 milímetros. Para el cuello, la circunferencia de mi cuello es 53 centímetros y yo lo voy a dividir de esta manera. 15 centímetros que van desde un hombro hasta el centro del cuello adelante, eso me da 20 cadenas. Atrás son 20 centímetros desde el cuello, desde el hombro, desde el principio del hombro hasta un poco más allá de la mitad. 20 centímetros, me da 27 cadenas. Y para este otro lado me da otras 20 cadenas, que es el equivalente a este lado. En total tengo 67 cadenas. Empezamos con un nudito y voy a hacer mis 67 cadenas. Lo que estoy haciendo es el hilo doble para que me quede un poco más grueso, porque vamos a trabajar con simplemente cadenas y puntos bajos. Entonces aquí lo primero que hacemos son nuestras primeras 20 cadenas. 1, 2, 3, 4. Esta sería nuestra cadena número 20 y la voy a marcar. Recuerden que tenemos 20, 27 y otras 20. Aquí hacemos otras 20. Y nos faltan las últimas 27. Aquí tengo las últimas 27 para un total de 67 cadenas. Esto tiene que darles el cuello de ustedes. Tienen que adaptarlo dependiendo de su medida, pero este es en mi caso, tengo 67 en total. Ahora ya tengo el número 27, es el que me va a dar la subida. Entonces voy a empezar con puntos bajos y voy a hacer los primeros, como eran 27, pero uno es de subida, tenemos que hacer 26 puntos bajos. Entonces llevamos 1, aquí los veo ahorita cuando llegue a los 26 puntos bajos. Aquí ya tengo los primeros 26 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 25 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado en la cadena número 20 y luego hacemos 20 puntos bajos. Entonces aquí voy con 1, 2, 3, 4. Esta es nuestra cadena número 25. Ahora vamos a donde pusimos el marcador, vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos una cadena y hacemos nuestro punto bajo, primer punto bajo de regreso en ese mismo punto.
Y de aquí vamos a seguir y deberíamos tener 20 puntos bajos. Ya acabamos, pusimos el primero, 2, 3. Y este es nuestro punto número 20. Ahora viene la siguiente vuelta, que es la vuelta número 3. Subimos con una cadena y nos vamos a regresar por todos estos 20 puntos, haciendo un punto bajo en cada punto. Y vamos a la vuelta número 3, sería, empezamos con una cadena de subida, 20 puntos bajos, y luego ahorita vamos a hacer 28 cadenas. Deslizamos en el primer punto de bajo y hacemos 26 puntos bajos más. Aquí ya terminé los 20 puntos bajos y estoy a punto de hacer las 28 cadenas. Esto no tiene mucha ciencia, así que si no se han suscrito, suscríbanse. Los veo ahorita cuando termine la cadena 28. Aquí ya terminé la cadena 28 y voy a hacer en el primer punto bajo, deslizo, hago una cadena y hago punto bajo ahí mismo. Y ahora me toca 26 puntos bajos. Entonces los veo al final de esta vuelta para mostrarles cómo se ve. Aquí ya estoy al final de la tercera vuelta, así es como se va viendo. Ahora nos toca la siguiente vuelta, que es la número 4. Vamos a hacer una cadena, 26 puntos bajos, 36 cadenas y unimos con punto deslizado y luego hacemos 20 puntos bajos. Entonces hacemos nuestra cadena de subida, volteamos el tejido y, como les dije, 26 puntos bajos. Cuando lleguemos a este punto, vamos a hacer 36 cadenas, unimos con punto deslizado aquí y luego hacemos nuestros puntos, 20 puntos bajos. Esa es la forma como vamos a estar trabajando esto. En cada vuelta les voy a ir diciendo cuántas cadenas son y de todas formas se los pienso dejar en la descripción. Nos vemos al final de esta vuelta. Así se va viendo, este es el final de la vuelta número 4, ahora viene la vuelta número 5. Para esta vuelta número 5 vamos a subir con una cadena, hacemos 20 puntos bajos, 50 cadenetas y un punto deslizado en el tercer punto bajo de la parte de atrás, lo que significa que vamos a tener solamente 24 puntos bajos después de las cadenas. Ya les explico. Aquí ya terminé con el punto número 20 bajo y ahora voy a hacer las 50 cadenas. Los veo cuando estemos aquí para unir la cadena, cuando estemos en la cadena número 50. Ya aquí terminé la cadena número 50 y estoy lista para unir. Entonces, normalmente uniríamos aquí en el primer punto bajo, pero esta vez vamos a unir en el tercero. Hacemos punto deslizado, lo que siempre hacemos, una cadena y nuestro primer punto bajo. Esto lo que pasa es que lo hice muchas veces y me pareció que esta era la mejor forma. Entonces ahora seguimos y deberíamos tener un total, llevamos el primero y un total de 24 puntos bajos. Así que los veo al final de esta vuelta.
Ya aquí estoy al final de la vuelta número 5 y vamos a proceder con la vuelta número 6. La vuelta número 6 es una cadena de subida, 24 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 70 cadenas y 20 puntos bajos. Entonces vamos con la vuelta número 6. Siempre empezamos con una cadena, volteamos el tejido y empezamos con nuestros primeros, en este caso, 24 puntos bajos. Los veo al final de la vuelta para mostrarles, ya que pues no voy a estar repitiendo lo mismo porque se hace muy monótono, fastidioso y largo el video. Solamente quería recordarles que cuando hagan las cadenas, traten de mantener la cadena derecha para que no se les tuerza y cuando la peguen en el otro lado, pues esté derechita. Así se ve ya completada la vuelta número 6. Vamos a hacer la vuelta número 7. Para la vuelta número 7 vamos a hacer una cadena de subida, 20 puntos bajos, 76 cadenas y 24 puntos bajos. Entonces, lo importante aquí es saber cuál es el número de cadenas que vamos a estar haciendo porque lo demás se mantiene constante. 20 y 24. Entonces, ahora nos toca 76 cadenas. Voy a hacer esta vuelta y los veo al final de esta vuelta número 7. Como pueden ver, aquí ya estoy al final de la vuelta 7. Lo puse de esta forma para que se vea cómo van haciendo las curvas con las cadenas. Yo decidí hacerlo con doble hilo para que las cadenas me quedaran un poquito más consistentes y no tan delgaditas que se tuerzan todas. Entonces por eso fue que lo hice con hilo doble. Ahora nos toca la vuelta número 8 y la vuelta número 8 son 83 cadenas. De nuevo, siempre alternamos 24 y 20, pues porque vamos de un lado o del otro. Pero ahora nos toca 83 cadenas. En total tenemos 11 vueltas, pero entonces yo sigo tejiendo, les voy mostrando cuánto es por cada vuelta. Les recuerdo que ustedes mídense para ver el largo de estas cadenas porque pues va a variar, eso depende de qué tan largas o cortas o las quieran o si le quieren poner más cadenas, más vueltas. Yo traté de seguir lo que estaba en ese modelo y son 11 vueltas. Entonces voy con la vuelta 8 que es 83 cadenas y los veo al final de la vuelta 8. Ya aquí estamos al final de la vuelta 8 y vamos para la vuelta número 9. Para la vuelta número 9 necesitamos 92 cadenas. Vamos a empezar con una cadena de subida, 22 puntos bajos, nuestras 92 cadenas y 24 puntos bajos. Quería darle las gracias a todos los que se suscribieron con el video del Top Gris o con los que se hayan suscrito. Muchísimas gracias. De verdad que todo es para ustedes y con mucho cariño. Los veo al final de esta vuelta. Aquí ya estoy al final de la vuelta número 9, que eran 92 cadenas. Ahora viene nuestra vuelta penúltima, la número 10. Y en esta vamos a hacer 98 cadenas. Empezamos 24 puntos bajos, 98 cadenas y 20 puntos bajos. Los veo al final de esta vuelta. Terminada la vuelta número 10 y ya vamos hacia la última, que es la vuelta número 11. Vuelta número 11 es una cadena, 20 puntos bajos, 106 cadenas y 24 puntos bajos. Entonces voy a hacer esta última vuelta y los veo al final para mostrarles cómo queda. Ya aquí estoy al final de la vuelta 11. Este es mi último punto. Y ya aquí hacemos simplemente un nudito o una cadenita y podemos cortar nuestro hilo. Así ya queda terminado el proyecto.
Solamente me falta ponerle unos botones que le voy a poner de este lado. Aquí voy a poner los botones, voy a esconder los hilos y así ya quedó nuestro top terminado. Fíjense qué bonito, las tiras. Le puse estos botones de decoración solamente en la parte que va arriba, la parte de adelante, y atrás le puse un brochecito de estos de seguridad, de estos que les mostré al principio, y para que se una en el otro lado solamente en la parte de arriba, así como está aquí. Ahí está, y queda así en un lado. Fíjense qué bonito queda. Este top empezó siendo solo una foto que conseguí en Pinterest, sin patrón, sin instrucciones, sin nada, y terminó enseñándome mucho más de lo que yo esperaba. Si te gustan las ideas distintas y recrear ideas que tú ves por allí, suscríbete porque ya estoy intentando el próximo. Nos vemos en un próximo video. Gracias por las suscripciones y les muestro la parte de atrás. Chao, nos vemos en un próximo video.